Pero para aclarar dudas mucho más importantes, mucho más consecuentes con nuestro quehacer, los invitamos a que se alisten, se acomoden, porque viene Despiertos y Aliviaditos con el súper invitado que yo no sé cómo vamos a hacer, Eli, para hacer rendir este tiempo, porque hoy tenemos un temazo que nos ocupará en esta sección. Así que vámonos con Despiertos y Aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está Despiertos y Aliviaditos. Bien, no se preocupen que con el doctor Bernardo esto es así. Resulta y sale y lo voy a presentar de esta manera. Ay, ay, ay. De las últimas veces que yo vi al doctor Bernardo, quedamos en que nos encontrábamos abajo, porque yo ya no podía con el dolor, me iban a poner una epidural y al príncipe lo mandaron a que se fuera cambiando. Eso íbamos como en dilatación 2, con esto les digo todo. No había esperanza en mí de que se diera el desenlace que se dio, pero en cuestión de minutos, ese muchacho hizo su aparición y cuando menos pensamos, yo lo miro y le digo, doctor, yo creo que el bebé se me está saliendo. Y él me contesta, ¿cómo así, mija? Venga a ver. Y ahí lo teníamos. O sea, desde eso no se ven. Y desde eso no se veía. No, después nos vimos en la pose. Ya. Pero está con nosotros hoy con placer y con una inmensa gratitud de tenerlo aquí, el médico ginecobstetra Bernardo Duque. Agudelo. Agudelo. Ya le cambié el apellido a María. Pionero en parto respetado, parto humanizado, que él ya nos va a contar, ni siquiera tendríamos que decirle esos apellidos al parto porque todos deberían ser así, pero un hombre que ha abierto brecha en medio de nuestra ciudad frente a este tema. Mi querido doctor Bernardo, bienvenido, ¿cómo está? Eli, gracias, después de esa introducción. Es que eso Tan fue, amplia. eso fue. Me quedo sin palabras y me encanta volverte a ver. Igualmente, Doc, Y lo para nosotros mismo. un placer. Claro. Claro que sí. Bueno, y vamos a hablar de este tema muy importante porque, y pongo este contexto así súper rápido. Históricamente el asunto del parto, ya sea por el sistema de salud que tenemos, por las costumbres, por el cómo ha pasado todo, es un asunto que ha terminado siendo un tema casi que con crueldad, casi que en serie, como si el parto fuera un castigo, como hágale, aguante, si yo para qué se embarazó, esto es uno detrás de otro. Independientemente de esos temas, lidera usted desde la comunidad médica y usted en su trabajo este tema del parto respetuoso, que como dice Eli, no debiera ser el apellido, sino que el parto tiene que ser respetuoso y por sí, de por sí, como escuchábamos en la nota anterior en la que la OMS afirma que más de 200.000 mujeres han muerto en los últimos 20 años por prácticas inadecuadas en el parto, por no tener los cuidados preventivos correctos. Vamos a hablar de esto, doctor, porque ya tenemos la posibilidad, uno, de sentar precedente legal en el que se puede reclamar, exigir unas prácticas respetuosas, humanas y con todo el afecto a la hora del parto. ¿De qué estamos hablando, Doc, cuando hablamos de parto respetuoso? Bueno, es una historia que siempre hay que ir atrás. La historia de la humanidad es que le quitamos en el desarrollo de la cultura patriarcal el poder a la mujer de parir. Habiéndolo tenido históricamente, la mujer dio vida durante muchos años, yo siempre lo digo en pantalla y en las clases y la gente, y dio vida muchos años sola, acompañada de sus familiares o de mujeres. Ese proceso que es natural de dar vida, es un proceso instintivo y la mujer tiene la capacidad de dar vida. Pero viene el desarrollo social, entonces viene la cultura patriarcal y la sentenciamos. Como tú lo dijiste, parirás con dolor. Y ahí queda en el subconsciente colectivo esa sensación de que la mujer no es capaz, de que la mujer necesita ayuda, de que la mujer necesita apoyo y de que el dolor es tan mortificante, tan duro, tan peligroso, que la mujer necesita analgesia o que necesita soporte o que necesita interrumpir el proceso.
Viene la medicina, antes de aparecer la medicina así como científica, años 1700, el rey Luis XIV le pide a su médico que le invente la forma de ver el parto de sus hijos. Entonces este doctor acuesta a las mujeres. Entonces aparecemos en escena los médicos asistiendo un parto fácil para el médico, en ese momento fácil para el rey, y entonces las mujeres se acuestan. Y cuando empezamos a acostar a las mujeres, tenemos que recuperar los forceps, un instrumento muy antiguo que sacaban los bebés que morían, y entonces el forceps ayudaba a sacar el bebé porque la mamá perdía la fuerza de pujo. Entonces aparece el forceps, luego aparece la tecnología. En los años 70 del siglo pasado tenemos instrumentos, mediciones, calibraciones, pantallas, mediciones fetocardia, etcétera, y entonces podemos asistir al papá, a la mamá con seguridad. Y metí la palabra papá, y los papás se sienten seguros, claro. Vos como papá decís, wow, me van a vigilar a mi mujer. Entonces se vuelve la medicina tecnificada, que tú lo dijiste, la industria del parto. Les quitamos el poder y entonces en la industrialización del parto empezamos a monitorizar, empezamos a interpretar. Desde los años 50, 60, un doctor en los Estados Unidos establece el patrón de Friedman, y ese patrón de Friedman es la curva, y en esa curva las mujeres tienen que entrar ahí, dilatar cada X centímetros por hora y tener que evolucionar así, cuando hay distintas variables inmersas en el parto, empezando por el estado emocional, esperando por el estado ambiental, la compañía, la seguridad, la confianza que ha tenido la mujer como mujer durante toda su vida, intervienen en el parto. Pero el médico evalúa simplemente dilatación, estación, datos. Entonces la mujer entra como a hacer una casilla matemática de que tiene que progresar y hay que examinarla cada 2 horas. Eso ha conducido a que se haga un ejercicio manipulado, controlado de una medicina que tiene una ventaja, y es llevar a salud, beneficio madre-hijo, pero que rompió todo el esquema o la naturaleza espontánea de parir. Entonces se volvió una actitud, y ojo, yo siempre digo, los médicos no tienen la intención de hacer daño. El sistema de salud no tiene la intención de hacer daño. Lo hace en el beneficio mejor de buscar salud y calidad para la atención. Pero cuando uno reemplaza el contacto humano, el contacto personal, con un instrumento llamado monitor, llamado sensor, llamado monitor o incluso llamada, la mujer pasa a ser un objeto. La industrialización del parto lo que hace es que cosifica a la mujer, la vuelve un objeto centrado simplemente en que lo podemos controlar y manipular. Y eso es lo que después del año 85 las mujeres rescataron en la OMS, rescataron que había una necesidad de recuperar las capacidades de las mujeres, y la OMS escucha en pro de la salud mundial que la salud mundial de la vida materno-perinatal tiene que protegerse a través de estrategias saludables que controlen o minimicen el ejercicio de la tecnología y que favorezcan el encuentro y la humanización, porque es que ese es el término. La humanización significa reencuentro de 2 seres humanos, uno, un profesional, un servidor, una empleada de una clínica, un gerente, trato humano a esa mujer para darle un trato digno. Como si estuviera en la casa, o sea, como si estuviera en la casa teniendo... Como fue siempre, como fue siempre. Como fue siempre, teniendo en la casa con su mamá, con su tía, con su partera, etcétera, etcétera. Esa es la historia. Ay, venga, esto es hasta qué horas, tan bueno. No, Ay, no. Dios mío, Yo estoy hasta todo. las 2 de la tarde aquí, si Doc, ustedes quieren. cuando tuvimos el privilegio de tener este parto tan poderoso, yo creo que es uno de los recuerdos más maravillosos que me acompañará por el resto de mi vida. A mí me llamaba mucho la atención que mientras estaba allí en la recuperación y los días posteriores, hacían, bueno, sí, ella es la del parto humanizado. Fulanita fue cesárea, sultanita fue no sé qué, y esta es la del parto humanizado. Entonces me llamaba mucho la atención Segmentación. de que precisamente nos llamaran así, porque decía yo, es que todos los partos deberían ser humanizados. Claro que Pero sí. si pudiésemos definir, Doc, como unos criterios de cómo entonces reconocer un parto humanizado, cómo una mujer
pudiese pedir y abogar por ese parto humanizado y que ya de hecho dentro de la ley pues lo hemos establecido. ¿Cuáles podrían ser esos criterios de cuándo un parto es humanizado? Muy bien. A partir de la descripción de la OMS, la humanización significa que se reduzca el ejercicio de la práctica tecnológica y se acerque la comunicación, el contacto, el respeto del profesional o del prestador de servicios de salud con la mujer. Ahí empieza todo el sentido, o sea, retomar esa comunicación, ese contacto. En principio, reconociendo a la mujer como poseedora de derechos, una mujer que tiene derechos a decidir, a opinar, a preguntar, a tomar decisiones de postura, a hacer lo que tiene que hacer para poder fluir en su parto. En esos términos, el parto humanizado no es nada extravagante, o sea, no hay nada de nuevo, ni hay nada que tengamos que aprender en una academia de medicina o de artes, nada, es una cosa lógica, es simplemente establecer una comunicación respetuosa, reconociendo el poder que tiene la mujer para parir. Habrán mujeres que no podrán parir, y habrá mujeres que podrán tener decisiones quirúrgicas, condiciones, pero si uno los mira dentro del contexto epidemiológico no pasan del 10-15%. Y tristemente en las clasificaciones que están mandadas a recoger por la OMS, pero que todavía persisten, clasificamos a las mujeres de bajo, mediano y alto riesgo, les metemos ese esquema mental aquí de sufrimiento, de dolor, de enfermedad y de imposibilidad. Y terminamos enfermando a más del 40-50%. Y terminamos haciendo intervenciones. Lo triste de esto no es que las intervenciones se hagan porque la rutina, el trabajo acosa, el médico está presionado, no, sino que tristemente hay personas que manipulan la conciencia de la persona, de quien va a vivir ese evento, la mujer y la familia, pero ella desde el principio. Le metemos miedo, le metemos pavor, el parto es peligrosísimo, el parto te va a conducir a riesgos de morir el bebé a los 38 semanas, yo soy el que sé, estoy preparado, o sea, hay un montaje de control y de autoridad que le quita realmente la capacidad a la mujer. Entonces, cuando la mujer está bloqueada, téngalo por seguro, el útero se cierra. El útero se cierra, hay unas descripciones desde Ambroise Paré, desde hace 200, 300 años, Ambroise Paré, un anatomista, evaluó la anatomía del útero y describió las fibras que circundan el útero, que dependen del sistema nervioso autónomo, simpático. Y el útero se cierra. Una mujer con pánico, con miedo, se cierra. Entonces, si yo manipulo, yo digo mentiras, o yo digo cosas, o manipulo a la persona para que tenga miedo, no, es que el parto, la pelvis tuya es muy pequeña, no es que no van a hacer, es que la niña se está muriendo, tal cosa. Y no es verdad, porque eso puede ser verdad, pero no es verdad, la mujer cierra. Se cierra y eso se cierra. Hay muchas descripciones dentro de la sexualidad misma, se describe el útero espástico y una cantidad de cosas, mujeres que las clasificamos anteriormente de frígidas. Si trasladamos la sexualidad de la mujer al momento del parto, es exactamente igual. Total. Exactamente igual. La mujer simplemente está en un espacio como estas luces, expuesto, abierto, que no es el adecuado. El adecuado sería en un momento íntimo, en un estado íntimo. Ahorita hablamos de eso. Ay. Entonces nos vamos organizando en las ideas, Doc. Primero, esto es desde el vamos. Esto que estamos conversando no es para cuando a las 3 de la mañana nos cogió la contracción y salimos como locos por urgencia. No, esto es desde el vamos. Papá, mamá, esposo, esposa, cuando inician, se dan cuenta que están en embarazo, que comienzan los controles. Es desde ahí donde debe comenzar el proceso. Doctor, usted es tan amable y nos explica esto cómo es, No es un monólogo del ginecobstetra que le dice, bueno, entonces este parto va... No, es un diálogo, es una petición clara y expresa y que está consignada en la ley, en el que ustedes pueden y tienen el derecho de decirle a ese profesional de la salud, doctor, nosotros quisiéramos que nuestro parto funcionara así, así y así, en las condiciones preexistentes de mi esposa, que revisar, para que no se convierta como ya en ese plan rígido, minuto a minuto, en donde todo va a pasar de una sola forma, y lo que estamos diciendo es esto.
Esto debe pasar de una forma diferente y estamos aprendiendo cómo es el hilo que debe pasar. Es correcto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa chiquitita y regresamos porque tenemos mucho más por hablar y sobre todo preguntas para hacerle mi querido doctor Bernardo. Así que miren esto y ya regresamos. Ahí está, ahí está. Ese es. Aquí me estaba poniendo en orden mi doctor Bernardo, esta muchacha. Lo mismo pasa en un parto, doc. Llega uno, primero lo revisa un médico, después el viene un otro. enfermero, tacto viene, tacto va y todo eso hace que yo me desconcentre de mi proceso y de mi momento. Yo les quiero contar algo muy importante antes de continuar. No estamos en cámara. Sí, estamos, sí, claro. estamos Estamos al aire, estamos al suste una, doc. Les quiero contar algo muy importante y es que, o sea, la magia de esto, o sea, de verdad que yo quisiera que todas las mujeres pudiesen tener esta experiencia de vivir un parto respetado y humanizado, porque eso te marca para siempre. Yo estoy aquí escuchando al doctor y estoy liberando oxitocina solamente de recordar ese momento tan glorioso y tan maravilloso que pudimos vivir en nuestro parto. Pero entonces lo que quiero traer a colación es que yo recuerdo que cuando nosotros buscamos al doctor Bernardo, precisamente, Manu, fue de cara a eso que tú acabas de decir, porque queríamos coincidir con un profesional que nos ofreciera respeto, acompañamiento, pero sobre todo que fuese a partir de allí consecuente con lo que nosotros buscábamos, porque uno muchas veces encuentra, doc, que las parejas y las familias dicen, ay, sí, ay, no, yo quiero un parto natural, ay, yo quiero un parto respetado, pero se van con profesionales que ya de entrada sabemos que tienen cierta fama a nivel ciudad, de que son especialistas en cesáreas, ¿cierto? Entonces dice uno, ¿hasta dónde voy a lograr un parto de ese tipo cuando ya estoy yéndome por alguien que tal vez no le está apostando a eso? Y entonces lo que quería decir era que yo recuerdo las palabras del doc en esa primera consulta, porque yo tenía mucha angustia, pues mi primer parto, una de las grandes dificultades fue que yo no me pude contactar con mi obstetra hasta 12 horas después de haber empezado el trabajo y haber sido internada y que me hubiesen hecho muchos procedimientos que posteriormente pues terminaron desencadenando la realidad que muchos de ustedes saben que tuve que vivir. Entonces yo le preguntaba al doc y yo le decía, doc, cuando empiece el trabajo de parto, ¿cómo lo contactamos? ¿Usted va a estar ahí? ¿Por dónde vamos? Y entonces él me dice, tú me llamas. Recuerdo que me dijo, no me mandes WhatsApp, me llamas. Me llamas porque pueden ser las 2, las 3, las 5 de la mañana. A la hora que tú me llames, yo voy a estar ahí, porque obstetra viene de estar presente. Si yo escogí esta profesión, es para estar presente. Y entonces ahí, mi doc, quiero que hablemos de algo, porque tú mencionabas algo que me parece muy triste y que sea esta la oportunidad de nuestro programa para ayudar a sembrar conciencia. Conocemos casos de obstetras que no quieren que les dañen su fin de semana porque se van de puente, porque tienen un paseo. Entonces, por causa de esto, terminan recomendando una cesárea cuando no es necesaria, cuando no se requiere, con todas las implicaciones que todo esto tiene solo para que no les perturben su agenda. ¿Qué decir frente a eso, mi doc, y enviar este mensaje de conciencia? Pues primero que todo yo pienso que debe priorizarse la conducta ética. Ética significa comportamiento y el médico tiene un compromiso y el médico que es obstetra tiene un compromiso de estar presente cuando la mamá lo necesita. Yo les digo a mis estudiantes, el que no quiera estar aquí, pues buenas formas de vivir son esas ventas de línea, ¿cierto? Volverse uno diamante o oro, vendiendo productos en distintas líneas. Y se U consigue muy otras buena ramas de la plata. medicina que no Claro. implican esa... Pero la medicina es una profesión eminentemente humanista, eminentemente cálida, eminentemente respetuosa. Lo que ha pasado en el mundo actual, aquí cercano, es que se ha perdido la ética. Entonces, empresas de construcción han tenido mentiras a los que les venden la empresa, le venden los apartamentos y el edificio se cae. Eso no es ético. El médico no tiene por qué decirle mentiras a un paciente. El paciente no tiene por qué saber cómo está su dilatación. El paciente no tiene por qué saber. ¿Qué espera el paciente? Recibir la información justa y adecuada de ese profesional que, formado dentro de la profesión médica, sabe
conducir y diagnosticar y evaluar y determinar lo justo. Lo justo es, si se necesita una cesárea, se necesita, pero hay unos parámetros, hay unas guías, hay unas propuestas, hay unos movimientos, hay unas cosas que hoy día se llaman evidencias, que las piden los médicos y que tristemente cuando ya tenemos una ley, cuando tenemos una propuesta y la gente, las evidencias no les sirven. O sea, las evidencias son mis evidencias, son mi experiencia. Entonces, principio fundamental, ser correctos, ser éticos, ser correctos, hablar con la verdad, y un médico se tiene que plantear esa conducta. Yo tengo que hablarle al paciente lo que el paciente necesita, lo que la persona necesita, porque la contraparte es, doctor, póngase en la posición del paciente. Cuando usted va donde un médico con una enfermedad y el médico le está diciendo mentiritas piadosas, decorando, a usted le gusta. Entonces, ese es un principio kantiano de Immanuel Kant, de la justicia y la realidad de la relación de las personas. Yo le doy al otro lo que yo quiero que me den a mí. Fundamental. Para mí ese es el fundamento. Y por eso, si yo estoy haciendo obstetricia, yo estoy ya en una etapa de mi vida que estoy haciendo una transición, en unos años me voy a jubilar, me voy a retirar de la universidad y toda A parir ya pues, muchachos. A parir en que estos se 2 vaya, años. Aprovechen. doctor. Pero no, yo no puedo asistir toda ni me interesa, pues te digo de corazón. Yo cumplo una misión y es académica. Y mi misión transmitir es lo que ya... con mis Exacto, estudiantes, exacto. con mis residentes de nuestra universidad. Somos muy correctos. Y saco en cara mi universidad, Universidad de Antioquia, es una universidad pública, es muy correcta. Es una universidad que defiende los derechos de la mujer, una universidad que sabe dónde está posicionada la academia, la verdadera evidencia y la justicia social. De ahí para adelante yo no puedo cuestionar ninguna universidad, pero las universidades deben tener un compromiso también ético, de educar a los que no se médicos pierda. dentro de la ética. La ética para los estudiantes de todas las carreras es un relleno. Y lo que hemos perdido en el mundo es el sentido de lo humano, el sentido del respeto por la persona. Entonces las mujeres, y otra cosa que está pasando en el mundo, ayer hablaba con mi esposa, es absolutamente triste o preocupante cómo están emergiendo. Yo no voy en contra de ningún Instagram, ningún influencer, nada de esas cosas, pero cómo está emergiendo una cantidad de gente que sin información influencian en la sociedad. Y estos son profesionales que tienen formación y son capaces de influenciar en la comunidad a través de su página, a través de su Instagram, a través de todas esas cosas, de influenciar comportamientos. Es increíble cómo pueden hacer que una mujer o una familia se sienta muy segura porque es que este es muy famoso, porque atendió a fulanita de tal, a la actriz fulana, a la Exacto. modelito tal, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una parodia Sí. de una cosa que tiene un sentido muy fuerte. Tener un hijo no es comprar un bebé. Tener un hijo es comprometerse con ese ser humano a formarlo dentro de esa oxitocina que tú me estás hablando, que es reconocida por las neurociencias, el vector fundamental para la conciencia humana, la oxitocina. Y una mujer cuando lleva una cesárea sin actividad uterina, cuando se le niega el derecho a parir, forzada, o tiene miedos o le generamos miedos, le negamos toda esa producción del cóctel hormonal del cerebro, y el cerebro, tú que eres psicóloga lo sabes, el cerebro se alimenta de oxitocina, Sí. de sustancias de amor, de catecolamina, de péptidos, de una regulación armónica que es lo que nos hace felices. Total. A los niños hay que darles ese ambiente para que sean seres humanos, porque no son animalitos. Así es. Ni se compran a las 8 de la mañana, en 30 minutos estás con él y listo, eso es un cuento. Entonces, Total. para mí es ético. Así es Es cuestión puramente de ética. ético. Manu, antes de darte paso para la última pregunta. Despáchese tranquilo. tranquilo. Yo feliz de escuchar. escuchar y aprender. Pero lo que pasa es que de verdad, o sea, para mí el haber atravesado esto desde la experiencia es algo que genera una connotación diferente. Ambos de mis partos fueron partos vaginales. Yo incluso al primero no lo llamo tanto natural porque eso me pareció súper antinatural, a pesar de que fue vaginal. Pero la experiencia del parto con Miguel Ángel, con todo lo que vivimos, no voy a decir que no hubo dolor, no, dolor hubo. Necesario. O sea, y era precisamente, pero era el cuerpo preparándote poco a poco, en su medida
perfecta para llegar allí. Y una de las cosas que yo quisiera rescatar en el acompañamiento que pude recibir del doctor Bernardo precisamente fue eso. Habían cosas y yo en mi estructura tan controladora constantemente le preguntaba, Doc, ¿en cuánto voy? ¿Cuánto he dilatado? Y él me decía, no te preocupes por eso, lo estás haciendo maravillosamente bien. Vamos en lo que tiene que ser. Y en su momento llegamos a contemplar la posibilidad de una analgesia precisamente porque ya llevaba un buen tiempo y no se estaba dando como la evolución que para mí, por mi resistencia, yo quería en ese momento. Y dijo, pero siempre preguntándome, ¿quieres hacerlo? Y yo, Doc, cuéntame entonces cuáles son los pros, los contras, tratando de decidir. Y finalmente nos decantamos, pero la naturaleza termina mostrándonos y sorprendiéndonos que no era asunto de cálculos. O sea, ¿cómo paso yo de una dilatación tan pequeña a ya estar en fase de pujo en un abrir y cerrar de ojos? Y lo último que quiero acotar es, Doc, o sea, para mí, yo no sé si todos los partos de las mujeres que tenemos esta asistencia son así, pero el momento en el que yo parí a Miguel Ángel fue el momento en el que yo más poderosa me he sentido en mi vida. Y ahí usted no me tenía que decir, como fue en el primer parto, puja sí, pero no haga la fuerza aquí, pero no haga no. Doc, yo siento que el bebé se está saliendo, vamos a ver. Y era, o sea, se me paran los pelos, puro instinto. Puro instinto. Y el bebé sale, o sea, y el príncipe entrando apenas, porque esa es otra historia que en otro momento ya se las conté. Y en ese momento todo, o sea, es esa fuerza, esa propiedad. Y a las 2 horas yo ya estaba caminando por ahí con mi niño, o sea, sin problema, o sea, sin puntos, sin nada. Después de un parto donde tuve forceps, donde tuve episiotomía, eso se llama cuando te tienen que cortar, sí, donde tuve Cristeller, donde tuve tantas cosas. Entonces, Doc, de verdad que esto es mágico. Sí, ese es el secreto y es una invitación a que comprendamos la dinámica del útero realmente. Y es que el útero se cierra cuando hay miedo y el útero se relaja cuando está tranquilo. El útero es el órgano más importante de la mujer y el órgano de la mujer en su proceso reprocreativo, para que los que están en la línea feminista no digan que yo estoy diciendo que la mujer es un útero. Ni riesgos. Ojo, pero es el órgano más importante para gestar la vida, procrear y dar la vida. Y es un órgano muy fuerte. Cuando hay miedo, el simpático cierra el útero y no evoluciona. Ahí no hay nada que hacer. Si hay pánico, si hay miedo, la mujer se bloquea y necesita epidurales, necesita todo. Yo lo he vivido con la experiencia con las mujeres, son poderosísimas. Y doy una colación, una frase casi que de cajón, pero es verdad. Si parir fuera tan difícil y tan imposible, ya no existiríamos en el planeta. Así estaríamos extintos. Porque las mujeres hace rato se hubieran negado a tener los hijos por la vía natural. Y la cesárea viene de los últimos, hace muchos años, pero la cesárea viene impuesta en los últimos 30, 40 años a la condición del parir. Entonces, mi recomendación es tener confianza en sus cuerpos, tener confianza en su vida, en su capacidad. Y el parto es el único mecanismo para demostrar que la mujer puede parir. O sea, la mujer tiene que enfrentarse con su bebé, con su parto, a que el bebé le demuestre si cabe o no cabe. Son muchas variables. Cómo se presenta el bebé, cómo es la pelvis de la mamá, cuál es la postura, la flexibilidad del cuerpo de la mujer. Entonces los positivistas que miden las variables 1 a 1 y miden los riesgos relativos, los OR, etcétera, no sé qué, y los percentiles, se quedan corticos a la hora de poder descifrar realmente cómo las mujeres son capaces de parir cuando fluyen naturalmente. Y rompen todos los esquemas, rompen todos los parámetros, rompen todas las cosas. Afortunadamente ya hay una nueva propuesta de medición con un número suficiente de pacientes, 65,000 mujeres, alrededor de ellas estudian en Estados Unidos, que demuestran que el paradigma de Friedman, la curva de dilatación, no era la que el doctor Friedman dijo. ¿Se equivocó el doctor Friedman? No. ¿Funcionó en su momento? Hizo su aproximación en su momento, pero hoy día se demuestra que la curva es más lenta, que la mujer fluye tranquilamente, que la dilatación de 6 es apenas el inicio del trabajo de parto activo, que hasta 6 el útero está en cualquier forma y el bebé está muy bien mientras estén sanos. Y ya.
Esa es la naturaleza. Y déjense Permitir llevar. que fluya y darle tranquilidad. Por eso las parteras, donde acompañan a las mamás, las parteras profesionales y las parteras en general tienen una cualidad. Acompañan con discreción, respeto y discreción. Y como no tienen el bisturí en la mano pendiente, no hay presión. No hay presión. Y cuando una partera en el mundo que utiliza la partería, que es la mayoría de los países del mundo, necesita apoyo, llama al ginecólogo y le dice, doctor, esta situación se viene dando, la mamá y el bebé están bien, pero no me avanza. Y entonces el doctor evalúa y dice, hagámosle esto, hagámoslo otro, o decidamos una cesárea. En Colombia al parto lo asisten los especialistas y el peligro de los especialistas es que tienen muy poquito tiempo y tienen mucho afán y muchos compromisos que necesitan tienen que facturar. cumplir, ¿cierto? Sí. Un ecógrafo de 400 millones en el consultorio, un carro de super gama, un apartamento y una casa y una finca. Esos compromisos pues son muy respetuosos, pero eso no puede conducir A la que labor. yo me gane mi trabajo rapidito. Correcto. Yo no alcancé, Es con yo respeto no que lo alcancé digo, ni a pero- romper fuente. Yo Pues- quedé, yo Dios quedé como en mío. 3. Sí, no, quedó iniciado. Yo quedé como en 3. Pero esto después evolucionará. Doc, ¿dónde pueden consultar con usted? Teléfono Bueno, de su a mí me preocupa consultorio? es que se me vaya a ir todo el mundo. Primero, mi consultorio es así de chiquito, tú lo conoces, así de chiquito. Que no es un consultorio habilitado como tal, sino es habilitado, pero es de un laboratorio de mi esposa. Yo quiero ayudarle a mucha gente. Hay gente muy linda, me pueden contactar, claro que sí, yo les pongo en contacto, no puedo asistir a todo mundo, no me gusta asistir a todo mundo o llenarme de pacientes un mes porque tengo actividad académica y también me gusta tener fines de semana descansados, y Claro. etcétera. Pero me pueden llamar a mi consultorio, es el número, ¿lo doy? Sí, claro. El 604-540-1100 o me llaman a mi celular, 321-639-6558. ¿Qué hago? Escucho. Ahí está en Escucho pantalla el y número. les ayudo. Puedo ponerla en contacto con X colegas muy queridos que están trabajando también. Aquí en Medellín está la doctora Juanita Orrego, está la doctora Ana María Granada, que está empezando. Vienen profesionales muy buenos, Beatriz... Ay, se me olvida el nombre, el apellido de Beatriz, pero Beatricita también es una médica muy Se poderosa. está dejando ese legado, doctor. Que Eso es lo está- importante. Sí. No, y que Eso es lo está- y que importante. los médicos estamos cambiando, hay médicos y médicas cambiando el esquema y diciendo sí se puede, sí se puede. Entonces, pues yo los acompaño con todo cariño. A quien me toque acompañarla, pues acompañaré. Y listo ya. Esa es Pero como la vuelve, misión. porque yo quedé en 3 y este muchachito Sí, Tiene que tiene que nacer. Entonces, lo invitamos de nuevo, ahí coordinaremos su presencia y de verdad que quedamos así como con con ese sabor de boca muy rico. Gracias por acompañarnos, Gracias, Doc. Gracias, Doc. Y seguimos aquí en Buenos Días, Familia. Una pausa muy breve porque entonces todo este tema tan chévere, yo creo que nos dio como hambrecita y ya les vamos a contar. Porque seguimos aquí en Buenos Días, Familia. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.